¿Qué harías si, en una noche solitaria en el hospital, el equipo médico de una habitación vacía comenzara a registrar signos vitales? ¿Es posible que la tecnología pueda capturar la vida después de la muerte? ¿O está registrando algo peor? ¿Y si el paciente que el monitor registra tiene un pulso que va hacia el pasado en lugar de hacia el futuro? Esta es la historia de David, un joven guardia de seguridad asignado al turno de noche en el Hospital Metropolitano, un edificio con alas antiguas donde los mitos de enfermeras y apariciones eran el pan de cada día. David era un escéptico, pero su ruta de vigilancia incluía el área más temida, el ala de cuidados intensivos, UCI, del tercer piso, cerrada desde la década de los 80. La leyenda del ala clausurada era el síndrome del monitor fantasma. Se decía que en la habitación 307, los monitores cardíacos antiguos, aunque desconectados de la red eléctrica, ocasionalmente se encendían y registraban el pulso de un paciente. El mito afirmaba que el paciente en esa cama era el primer bebé nacido en el hospital que murió en un accidente en el propio hospital a los 90 años. Una noche particularmente silenciosa, David patrullaba el tercer piso. El ala UCI estaba separada por una puerta de acero. Al acercarse, sintió el aire más denso y gélido, y el silencio se hizo pesado, casi asfixiante. David usó su llave para acceder al ala. El interior era un laberinto de sombra. Los equipos médicos cubiertos con sábanas blancas parecían figuras espectrales. Llegó a la habitación 307. La puerta estaba entreabierta. David encendió su linterna y apuntó dentro. La habitación estaba completamente vacía, excepto por un equipo, un monitor cardíaco antiguo, de caja gris y pantalla de fósforo verde. Estaba sobre una mesa metálica y no estaba enchufado. Mientras David observaba, la pantalla del monitor se encendió con un brillo verde enfermizo. Un pitido suave y rítmico comenzó a sonar, confirmando la leyenda. Beep, beep, beep. El monitor estaba registrando un pulso. David se acercó, el corazón latiéndole con violencia. El gráfico de la pantalla no era normal. La línea no se movía hacia adelante en la pantalla, como un pulso normal, sino que retrocedía lentamente, la curva de latido desapareciendo por la izquierda del monitor. El ritmo era constante, un pulso lento, constante, y la frecuencia registrada era de 78 latidos por minuto. Un pulso perfectamente normal para un ser vivo, pero estaba retrocediendo en el tiempo. David se dio cuenta del horror. La máquina no estaba registrando la muerte inminente, estaba registrando la vida pasada del paciente, y el pulso se dirigía hacia el momento exacto de su nacimiento. De repente, la línea en la pantalla se detuvo. El bip cesó, reemplazado por un silencio absoluto. El hospital parecía contener la respiración. La pantalla del monitor cambió de color, pasando de verde enfermizo a un rojo oscuro. Y la línea de pulso se reanudó, pero ahora estaba quieta, plana, y la frecuencia marcada era 00. Y una voz, seca y espectral, resonó no en el aire, sino en el micrófono de solapa de David, un sistema de comunicación que solo él podía escuchar. Gracias por la quietud, David. La vida ha terminado, pero la vigilancia comienza ahora. David sintió una punzada en la espalda. Se giró rápidamente apuntando la linterna. Vio una figura en la puerta, una silueta oscura. No era una persona, sino una sombra densa que se disolvió en el aire. Pero en el punto donde había estado la sombra, David notó un detalle crucial. Un pequeño trozo de tela roja pegado a la jamba de la puerta, como si la sombra se hubiera rasgado al pasar.
El hospital había sido violado. El mensaje en el micrófono de solapa de David, seco y espectral, lo dejó paralizado. El Hospital Metropolitano ya no era solo un lugar de trabajo, era un campo de juego para una entidad que utilizaba la tecnología médica para manifestarse. La voz había sido la del vigilante, el observador, confirmando su presencia y su interés en la quietud del paciente. David salió de la habitación 307. La pantalla del monitor cardíaco seguía en rojo plano, 0 latidos por minuto. El silencio en el ala UCI era ahora más denso, una pesadez que parecía pegarse a su ropa. Su atención se centró en el trozo de tela roja pegado a la jamba de la puerta. Al examinarlo con la linterna, vio que no era tela cualquiera, era un trozo de hilo de sutura quirúrgica grueso, de un color rojo intenso, que se había quedado atrapado, un objeto médico que no debería estar en un ala clausurada hace décadas. Al tocar el hilo, David sintió una vibración eléctrica leve y el zumbido de baja frecuencia, que había atormentado a sus amigos en otras historias, regresó a sus oídos. El hilo no era un simple resto, era el vínculo con la entidad. David recordó las leyendas. El vigilante utilizaba objetos para establecer sus puntos de quietud. El hilo de sutura, un objeto asociado a cerrar heridas y detener el flujo vital, era el sello perfecto para el hospital. De repente, el monitor cardíaco de la habitación 307 volvió a emitir el pitido. David se giró hacia la puerta. El bip era lento y agonizante. David se acercó a la puerta y el zumbido se hizo insoportable. Al mirar a través de la pequeña ventanilla de la puerta, la pantalla de fósforo verde se había encendido de nuevo. El pulso, 78 latidos por minuto, estaba retrocediendo. Pero esta vez, la línea no era uniforme. En el punto de cada latido, un símbolo minúsculo de espiral aparecía y desaparecía en el borde de la pantalla, el sello del observador. David se dio cuenta de la estrategia. El pulso retrocedía hacia el pasado para abrir una ventana en el tiempo, buscando una víctima o un momento de vulnerabilidad. El pulso se detuvo de nuevo. La pantalla se puso en rojo, 0, y la voz espectral regresó por el micrófono de solato de David. El pulso retrocede. El paciente no quiere morir solo. Te busca en el momento de su mayor dolor. David sintió el miedo en su estómago. Se dio cuenta de que si la línea de pulso llegaba al origen del paciente, su nacimiento o el inicio de su dolor, la entidad se manifestaría completamente. En el pasillo, a lo lejos, una puerta se cerró con un golpe seco y metálico. No era el viento, era la habitación 306, justo al lado. David se dirigió a la 306, siguiendo la lógica del vigilante. Si la 307 era el paciente, la 306 era el testigo o el siguiente eslabón. Abrió la puerta de la 306. La habitación estaba oscura y vacía, pero en el centro había una silla de ruedas antigua, de metal cromado con un oxidado plato de comida olvidado en el asiento. Al iluminar la pared con la linterna, vio que la pared estaba cubierta de pequeños garabatos hechos con un material oscuro, una escritura frenética que se repetía: no quiero estar solo, no quiero estar solo, no quiero estar solo. El paciente no quería morir solo, y el vigilante estaba utilizando a David como el sustituto para acompañarlo en su tránsito inverso al nacimiento, momento en el que el miedo es máximo. David tenía que detener el pulso retroactivo antes de que el monitor alcanzara el punto de origen del paciente, un punto de terror absoluto. David se alejó de la habitación 306, el eco de los garabatos en la pared resonando en su mente. No quiero estar solo. La silla de ruedas en el centro de la habitación era la prueba. El paciente no estaba confinado a la cama 307. La quietud lo había seguido mientras se movía. La silla de ruedas era otro objeto vinculado al confinamiento. La habitación 306 adyacente a la zona de resonancia del paciente, el lugar donde se manifestaba su desesperación.
David estaba en el centro de un ritual que buscaba una singularidad en el tiempo, el momento de máximo dolor del paciente, para arrastrar a David con él. David regresó a la 307. El monitor cardíaco seguía parpadeando con su luz verde enferma. El pulso retrocedía y la espiral en el borde de la pantalla se repetía, cada vez más rápido. El bip se había acelerado ligeramente. David se acercó a la mesa del monitor. El aparato no tenía cables, pero la parte trasera de la caja de metal estaba abierta. David usó su linterna. Dentro no había pilas ni circuitería moderna, solo un núcleo de cristal oscuro que pulsaba con una luz roja tenue. El monitor era un artefacto que utilizaba la energía residual de la quietud del hospital. La voz espectral volvió a sonar, esta vez más fuerte en su micrófono. El paciente llega a su origen, el momento de la quietud perfecta, la entrega total. Si lo alcanzas, será su compañero eterno. David se dio cuenta de la verdad escalofriante de la leyenda. El paciente, que murió a los 90 años, había sido el primer bebé nacido en ese hospital. Pero el evento catastrófico que el vigilante buscaba recrear era un fuego que, según los rumores, había consumido parte del ala UCI en 1980. El paciente había muerto en ese fuego, y el vigilante buscaba el instante exacto en el que el miedo al fuego lo había obligado a la quietud total. David tenía que detener el pulso, pero si intentaba romper el cristal, el vigilante lo atacaría. David miró el hilo de sutura roja en la jamba de la puerta. El hilo, el material de cerrar heridas, era el único objeto que el vigilante había dejado atrás en su prisa. El hilo era la conexión del presente al pulso que viajaba al pasado. David tomó el hilo de sutura, que ahora vibraba intensamente con el zumbido de baja frecuencia. Recordó la silla de ruedas en la 306 y la desesperación del paciente. David tuvo una idea: transferir el pulso retroactivo a la silla de ruedas, forzando al vigilante a cambiar su punto de confinamiento y desestabilizar la singularidad. Corrió de nuevo a la 306. La silla de ruedas estaba donde la había dejado. Tomó el hilo de sutura y, usando su bisturí de bolsillo, lo envolvió firmemente alrededor del eje de la rueda de la silla. Al instante, el zumbido en sus oídos se disparó a un chillido agudo. El monitor en la 307 se apagó de golpe. David había detenido el pulso, pero la transferencia había funcionado. El plato de metal oxidado que estaba en la silla comenzó a vibrar violentamente, y el reflejo de David en el plato se distorsionó, mostrando por un instante su rostro con una expresión de terror infantil y lágrimas. La voz espectral regresó, esta vez más fuerte en el micrófono. «Niegas el hecho. La quietud es tu destino, David. La silla se mueve y el paciente se acerca». La silla de ruedas, sin que nadie la tocara, comenzó a rodar lentamente hacia la puerta de la habitación 307. El paciente se estaba acercando a su punto de origen, arrastrando la silla con él. Y David se dio cuenta de que ahora tenía que destruir el nuevo objeto vinculante antes de que el paciente y la silla llegaran a la habitación. La silla de ruedas antigua, ahora el nuevo recipiente del paciente y el motor del pulso retroactivo, se deslizaba por el pasillo del ala UCI con un chirrido metálico espeluznante. Las ruedas chirriaban, un sonido amplificado por la acústica muerta del pasillo. La silla se dirigía implacablemente hacia la habitación 307. Marco sabía que el vigilante, forzado a la transferencia, intentaba reiniciar el ciclo en la habitación 307, usando la silla de ruedas como la nueva cama y el monitor como el corazón de la maldición. El susurro metálico, proveniente del asiento de la silla, era una risa seca y triunfante. «No puedes parar el movimiento, doctor.
El movimiento es el peaje y el paciente te arrastra a su origen. La quietud es inevitable. Marco, esquivando carroces de metal abandonados, corrió detrás de la silla. No podía tocarla directamente, pues el hilo de sutura atado al eje significaba que el contacto podría transferirle el confinamiento. La cuchara que había usado antes no serviría, ya que el hilo de sutura rojo, el material de cierre, había superado el poder de la cuchara, el material de apertura. Necesitaba algo que rompiera el eje, el punto de movimiento de la silla, el corazón de la maldición. Marco buscó desesperadamente en los armarios abandonados. Abrió un carro de medicinas oxidado y encontró algo útil. Una jeringuilla hipodérmica antigua, de cristal grueso y émbolo de metal, con una aguja grande y oxidada. Un objeto de dolor agudo y penetración. La silla estaba a solo 10 metros de la habitación 307. El chirrido del rodamiento era ahora ensordecedor. Marco se lanzó, arrodillándose en el pasillo, y arrojó la jeringuilla con todas sus fuerzas. El objetivo no era el asiento, sino el eje de la rueda delantera, donde estaba enrollado el hilo de sutura. La jeringuilla golpeó el eje con un sonido metálico seco. La aguja oxidada se dobló en el impacto, pero el cuerpo de cristal de la jeringuilla se rompió con un estallido. El hilo de sutura rojo, al contacto con los fragmentos de cristal, se cortó. El efecto fue inmediato y brutal. La silla de ruedas se detuvo de golpe, con un chirrido final. El susurro metálico del vigilante se transformó en un grito de furia silenciosa que resonó en el pasillo, haciendo que las luces de emergencia del techo parpadearan. La entidad había sido separada de su motor de quietud. La silla no cayó, se quedó inmóvil. En el asiento, la placa de metal del plato oxidado se dobló y se partió en dos, como si una fuerza interna la hubiera destrozado. El vigilante había sido obligado a dejar su nuevo recipiente. Marco corrió hacia la habitación 307. El monitor cardíaco seguía en rojo plano, 00. El vigilante había sido derrotado en el último segundo. Pero al mirar a través de la ventana de la 307, Marco vio algo que lo dejó helado. El monitor cardíaco ya no estaba solo. Sobre el aparato, alguien había dejado un trozo de papel doblado, asegurado por el trozo roto de la jeringuilla de cristal. El vigilante no había podido reiniciar el ciclo, pero había dejado un mensaje personal y una nueva amenaza en el centro de su quietud. Marco estaba en una carrera contra el tiempo y la paranoia. ¿Qué verdad contiene la nota dejada sobre el monitor cardíaco? ¿Quién o qué movió el trozo de jeringuilla de cristal? ¿Y si el vigilante ha sido derrotado 2 veces en su intento de confinamiento? ¿Cuál será su estrategia final para asegurar la quietud de David? Parte 5. La nota del paciente. Marco, sintiendo la adrenalina ceder paso al miedo puro, se acercó a la puerta de la habitación 307. La jeringuilla de cristal rota en el pasillo y la silla de ruedas destrozada eran la prueba de su desesperada resistencia. La quietud, el silencio opresivo del hospital había regresado, pero era una quietud tensa, expectante. La nota sobre el monitor cardíaco era el último movimiento del vigilante. Marco abrió la puerta de la 307 lentamente y se dirigió a la mesa. El monitor, con su pantalla roja y plana, no emitía ningún sonido. El pulso retroactivo había cesado. Recogió el trozo de papel, sintiendo la incomodidad de tocar la jeringuilla de cristal que lo sujetaba. La nota estaba escrita con una caligrafía temblorosa, fina y antigua, usando una tinta que parecía demasiado oscura. La nota decía: «No soy la quietud, doctor. Soy el guardián de la quietud.
El paciente no está muerto, está durmiendo. Su dolor es el ancla. Lo has despertado. El único modo de silencio es la cura, y la cura es el dolor. El pulso está en ti. Mira tu mano. Marco sintió una punzada de terror. Su mente médica luchaba contra la revelación. El vigilante no era un demonio, sino un guardián, una fuerza que mantenía el confinamiento del paciente, el niño y su dolor. Y al liberarlo, Marco se había convertido en el nuevo ancla de esa pena. Miró su mano. En su muñeca, justo donde se toma el pulso, había aparecido una pequeña mancha roja, sutil pero inconfundible. No era sangre ni herida. Era el símbolo de la espiral, el sello del observador grabado en su piel. En el mismo instante en que vio el sello, el monitor cardíaco a su lado emitió un solo bip, un pitido suave y rápido. Marco miró la pantalla. La línea plana de 00 se había interrumpido por un único pulso, una curva perfecta, y el número registrado era 78 latidos por minuto, su propio pulso. El monitor fantasma no estaba registrando el pulso del niño, estaba registrando el pulso de Marco. El vigilante había transferido el mecanismo de la quietud a él. Su pulso ahora era el nuevo objeto vinculante, el ancla del guardián. El ciclo de las 72 horas había comenzado para él. Marco se tambaleó hacia atrás, golpeando una bandeja metálica abandonada. El ruido resonó con una estridencia brutal. La voz seca y espectral regresó por el micrófono de solapa, ahora más clara y resonante que nunca. Tienes la cura, doctor. El dolor es la única forma de que yo regrese a mi lecho. Y para eso debes hacer sangrar el ancla. Marco entendió el terrible pacto. El guardián de la quietud lo liberaría de su pulso solo si él encontraba una cura para el niño, o si se infligía un dolor lo suficientemente grande como para obligar al guardián a regresar a su confinamiento original. Marco miró el bisturí en su bolsillo, la herramienta médica que ahora se presentaba como un instrumento de autosacrificio. El guardián le exigía un acto de dolor extremo para cerrar el ciclo. Salió corriendo de la habitación 307, el pitido del monitor cardíaco registrando su pulso con cada latido. Se dirigió al pasillo donde estaba la puerta de la UCI. Vio una figura pequeña y temblorosa. El niño. El niño estaba sentado en el suelo, sollozando silenciosamente, sus ojos llenos de miedo. Tenía la cabeza entre las rodillas. Marco se acercó al niño. «¿Qué es la cura?», susurró Marco, sintiendo el sello de la espiral arder en su muñeca. El niño levantó la cabeza. Sus ojos eran claros, pero su voz era la misma que los garabatos en la pared. El mío era el olvido. El tuyo es el espejo. El reflejo de la cura es el dolor. El niño había visto el futuro, y el futuro estaba en el espejo blanco que Marco había visto en la sala de descanso de la UCI. El guardián lo estaba guiando hacia el último ritual. Marco, con el pulso de 78 latidos por minuto siendo registrado por el monitor fantasma y la espiral ardiendo en su muñeca, tomó la mano del niño. El niño, el paciente cero, lo guió a través del pasillo hasta una pequeña puerta de madera, la sala de descanso del personal. Al entrar, la habitación estaba sorprendentemente intacta.
Había sillones polvorientos, una mesa y, en la pared, un espejo rectangular, grande, con un marco de madera simple. Era un espejo común, pero su superficie estaba cubierta por una fina capa de óxido y parecía anormalmente oscuro. El niño se soltó de la mano de Marco y señaló el espejo. Su voz, infantil pero hueca, resonó. La cura está en el reflejo. Mírate, doctor. El dolor es el peaje. El guardián de la quietud, a través del niño, estaba exigiendo el sacrificio de la imagen. Marco se acercó al espejo y se miró. Su reflejo era normal, pero en la penumbra de la sala, el pulso que latía en su muñeca se reflejó como una onda roja que pulsaba sobre su imagen. El guardián de la quietud sabía que la cura para el niño fue el olvido, la quietud mental. La cura para Marco, atado a la vigilancia, era la anulación de la identidad a través de su propia imagen. El guardián, a través del micrófono de solapa, le dio la instrucción final. La amnesia es la cura, doctor. Destruye el reflejo del ancla. Destrúyelo y yo tomaré el dolor de nuevo. Marco entendió. Tenía que realizar un acto de dolor físico que se reflejara en el espejo, obligando al guardián a absorber la imagen del sufrimiento y liberarlo del pulso. El dolor era el precio que el guardián utilizaba para mantener su dominio. Marco tomó un trozo de cristal roto del suelo, restos de la jeringuilla, miró su muñeca, donde la espiral ardía, y miró su reflejo. Con un acto de voluntad sobrehumana, llevó el cristal a su muñeca y al mismo tiempo miró fijamente su reflejo. El cristal rasgó la piel de su muñeca. La sangre brotó, pero el dolor no fue lo único que sucedió. El reflejo de Marco se deformó y, en el instante en que la sangre tocó la espiral en su muñeca, el reflejo en el espejo se oscureció. Y la imagen de Marco fue reemplazada por la imagen de la sombra oscura que había visto antes con los ojos ámbar del niño. La sombra se retorció de agonía, absorbiendo el dolor. El monitor en la habitación 307 dejó de emitir el bip del pulso de Marco. El guardián había regresado al confinamiento. El niño, liberado, se acercó al espejo. La sombra se disolvió y el niño habló con una voz clara. Gracias, doctor. El dolor es el camino, pero el guardián se queda en el cristal. El niño se acercó al pasillo y desapareció por el túnel de servicio. El hospital metropolitano finalmente estaba en silencio. Marco se vendó la herida. Había sobrevivido, pero al mirar el espejo vio su reflejo. Ya no había sombras, pero la superficie del espejo estaba cubierta por una fina capa de líneas rojas que se dibujaban aleatoriamente como vasos sanguíneos rotos. El guardián había quedado sellado en la estructura del espejo, su confinamiento garantizado por el sacrificio de dolor de Marco. Marco abandonó el hospital. Nunca más ejerció la medicina. La cicatriz de la espiral en su muñeca era el único recordatorio. Años después, el hospital metropolitano fue comprado. Al remodelar la sala de descanso, los trabajadores encontraron el espejo sellado. La superficie del cristal era normal, pero el marco de madera había sido tallado con un patrón repetitivo e inquietante. Una serie de espirales que se conectaban entre sí. La quietud del guardián se había adherido a la estructura del edificio, esperando un nuevo reflejo para liberarse. Fin. Gracias por leer esta escalofriante historia de 10 partes. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta si tú te atreverías a mirarte en un espejo que ha sido sellado con el dolor.